A ver, imagínate esto por un segundo. Piensa que estás intentando navegar justo por el ojo de un huracán categoría 5. Wow, qué imagen, ¿eh? Sí, sí, vientos destructivos por todos lados, visibilidad absolutamente nula. Y para sobrevivir la única herramienta que tienes es un mapa de papel dibujado a mano, pero del siglo XVIII, O sea, una receta garantizada para el desastre, básicamente. totalmente garantizada. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, según los textos académicos y las investigaciones que guían nuestra exploración de hoy, con fecha del 20 de mayo de 2026, eso es exactamente lo que estamos haciendo como sociedad. Cada mañana, ¿no? Exacto. Cada mañana cuando enviamos a los estudiantes a un salón de clases tradicional. Esperamos que un modelo, que fue diseñado para la revolución industrial, nos salve ahora, en plena era de la inteligencia artificial. Y es que esa imagen del mapa obsoleto creo que captura perfectamente la crisis actual de la que vamos a hablar. Porque el modelo clásico de educación asume, digamos, que el conocimiento es estático. Como si no cambiara nunca. Claro, es una línea recta, predecible, el maestro tiene la información, la entrega, y el estudiante simplemente la recibe para aplicarla en un mundo que, en teoría, va a ser exactamente igual siempre. Pero sabemos que eso ya no existe. Para nada. La realidad contemporánea funciona bajo unos parámetros de mutación constante, es súper acelerada, y la institución escolar está, pues, chocando violentamente contra esa hiperconectividad y ese caos que vivimos todos los días. Y justo de ese choque trata el material que estamos analizando hoy, que proviene de las memorias del Cuarto Congreso de Educación Emancipatoria. Este congreso fue organizado por CESPE Venezuela. Y debo admitir que al principio cuando vi los documentos parecía un compendio de teoría académica sumamente densa. Sí, los títulos asustan un poco al principio. Sí, sí, sí. Pero al rascar un poco la superficie, revela una propuesta audaz. Es casi de ciencia ficción sobre cómo debe evolucionar el aprendizaje humano. La tesis central, que es impulsada por investigadoras como Crisálida Victoria Villegas González, argumenta básicamente que la educación lineal está muerta. Totalmente muerta. Para sobrevivir, necesitamos abrazar un nuevo paradigma, al que llaman transcomplejidad. Pero, a ver, vamos a desempacar esto un poco, porque antes de proponer cualquier tipo de solución o, no sé, de introducir conceptos enormes como la transcomplejidad, la lógica dicta que debemos diseccionar la falla. La falla sistémica, exacto. Porque la urgencia de esta nueva pedagogía no sale de la nada. Nace de un diagnóstico muy preciso sobre lo que llaman la incertidumbre global. Ok, incertidumbre global. ¿Y cómo miden eso en las investigaciones? Pues utilizan la clave PESTA para estructurar todo este caos. Es un acrónimo. Hablamos de factores políticos, económicos, Sociales también, supongo. exactamente, sociales, tecnológicos y ambientales, todos colisionando simultáneamente. Una tormenta perfecta. O en algoritmos que alteran nuestra percepción de la realidad en cuestión de meses. Anticipar el futuro, digamos, a 10 años vista se ha vuelto prácticamente imposible hoy en día. Y el análisis se vuelve aún más punzante cuando aterriza en América Latina. Porque claro, esta incertidumbre global no es un fenómeno etéreo que nos afecta a todos por igual en el mundo. Para nada, ¿no? Aquí choca de frente contra barreras históricas que son muy tangibles. Las investigaciones discuten de manera muy clara lo que denominan una digitalización asimétrica. Ese término es clave, ¿eh? Digitalización asimétrica. Sí, porque hablamos de una brecha inmensa. Una brecha donde la promesa de la tecnología educativa, que supuestamente nos iba a salvar a todos, termina marginando aún más a pueblos indígenas, a comunidades afrodescendientes y, en general, a sectores populares, exacerbando un bajo financiamiento que ya era crónico. Y es que esa asimetría es, fundamental para entender todo el contexto latinoamericano. No se trata simplemente de, una escuela rural no tiene internet de alta velocidad y ya. No es solo un problema de cables. Exacto. Se trata de que todo el ecosistema de oportunidades se fractura por completo. Cuando el aprendizaje moderno depende de plataformas digitales, de herramientas inmersivas de las que tanto se habla, la precariedad socioeconómica no solo dificulta el acceso, Compromete todo. compromete la permanencia misma del estudiante en el sistema. Es un terreno extremadamente hostil para aprender. Y ahí me surge una duda muy genuina al evaluar este panorama tan oscuro. O sea,
¿No resulta desproporcionado, casi, no sé, injusto, exigirle a la escuela que resuelva problemas estructurales tan colosales? Es una excelente pregunta. Porque da la impresión de que le estamos pidiendo a un profesor de matemáticas o a una maestra de literatura que de repente reparen la desigualdad económica, que superen el racismo sistémico y solucionen el acceso tecnológico global. Y todo esto desde su pequeño salón de clases. Sí, la carga parece inmanejable si la vemos desde una perspectiva tradicional. O sea, es demasiado. Sin embargo, la propuesta sociológica de estos textos da un giro que a mí me parece inesperado y brillante. No observan esta tensión estructural simplemente como un obstáculo insalvable que paraliza el aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo ven? De hecho, conciben este campo de tensiones como una potencialidad. ¿Una potencialidad? A ver, ¿una potencialidad para qué exactamente? ¿Para resistir el colapso o qué? Para generar resistencia, sí, pero también para construir una ciudadanía verdaderamente activa. O sea, si el entorno es imposible de controlar bajo esa clave PESTA que mencionamos, el conflicto en sí mismo se convierte en el espacio de aprendizaje. Ah, entiendo. El choque de fuerzas. Exacto. Es donde chocan los modelos viejos de memorización y de supuesta neutralidad técnica con pedagogías que buscan la emancipación real. Obliga a cuestionar, por ejemplo, quién tiene el poder en el aula. ¿Para qué sirve realmente el conocimiento? En lugar de fingir que el barco navegue en aguas súper tranquilas, la idea es enseñarle a la tripulación la mecánica de la tormenta. Enseñar la mecánica de la tormenta. Me encanta esa frase. Entendido. Si aceptamos que el mapa de papel del siglo XVIII hay que tirarlo por la borda de una vez por todas, entonces pasamos a descubrir la nueva brújula. Y aquí es donde entra la propuesta metodológica y filosófica central de Villegas González, que es la pedagogía en clave transcompleja. Ese término, transcomplejidad, es el corazón de todo este nuevo modelo, porque tradicionalmente la academia ha estado atrapada en un tira y afloja constante. ¿Entre qué posturas? Pues por un lado tienes el holismo. Este intenta mirar el bosque entero, ¿no? La imagen grande, pero a menudo ignora los detalles vitales de cada árbol individual. Claro, se pierde en lo general. Y por el otro lado está el reduccionismo, que es todo lo contrario. Estudia la corteza de un solo árbol con un microscopio avanzadísimo, pero olvida por completo que hay un incendio forestal arrasando el bosque alrededor. Ambos se quedan cortos entonces. Exactamente. El pensamiento transcomplejo viene a romper esa dicotomía. Su eje operativo no es absorber una visión dentro de la otra o que una gane, sino la complementariedad. La complementariedad. A ver, suena muy bien en teoría, ¿eh? Pero, ¿cómo funciona eso a la hora de buscar la verdad o de construir un conocimiento que sea aplicable? ¿A qué te refieres con aplicable? Pues mi preocupación inmediata al leer esto es que caigamos en una especie de relativismo absoluto. ¿No corremos el riesgo de meter todo en una licuadora intelectual gigante donde todo pierde su rigor científico? Entiendo por dónde vas. O sea, si mezclamos, no sé, una ecuación de termodinámica con un poema sobre el sol, y luego le añadimos un relato ancestral sobre la lluvia, el batido resultante podría ser súper inspirador, seguro. Pero, ¿nos servirá para construir un puente que no colapse bajo el peso de los autos? Es un temor súper común, pero lo fascinante aquí es cómo esta pedagogía desactiva el riesgo de esa licuadora intelectual. No se busca que los saberes se diluyan y pierdan su rigor, para nada. Lo que se busca es establecer un diálogo transcultural. Diálogo transcultural. Sí, tomemos tu propio ejemplo del puente. Para construirlo, la ingeniería estructural, la física, las matemáticas rigurosas son innegociables. Nadie dice que no las uses. Menos mal, porque no quisiera cruzar ese puente. Claro. Pero el enfoque transcomplejo señala que, si solo usamos matemáticas, podríamos construir un puente perfecto desde la ingeniería, pero en un lugar que destruye el tejido social de una comunidad entera. O que ignora el entorno. Exacto. O que ignora los ciclos de inundación que los saberes ancestrales de esa zona conocen y respetan desde hace siglos, y que la ingeniería no vio en su estudio de suelo de 3 meses. La transcomplejidad asume que la física, las humanidades, el arte y la incertidumbre humana son niveles de una misma realidad. Todos operando al mismo tiempo. Al hacerlos chocar y dialogar de verdad, no se pierde el rigor del cálculo. Simplemente se enriquece el propósito de la infraestructura.
Es decir, el puente no solo debe sostenerse en pie de milagro o por pura física, sino que debe tener sentido para el ecosistema humano y natural que lo rodea. Exactamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. Porque una vez definida esta brújula teórica, que es muy expansiva, el análisis debe obligatoriamente bajar al lodo, a la realidad escolar del día a día. Las fuentes desglosan los pilares de la educación del futuro y detallan características muy, muy específicas de esta pedagogía emergente. Sí, la bajan bastante a tierra. Empiezan por afirmar que debe ser crítica, fomentando el cuestionamiento constante de la realidad, algo que a mí me evoca muchísimo a Paulo Freire. Totalmente. Freireano. Pero inmediatamente después, en el texto, introducen un concepto que parece ir un paso más allá. Hablan de una pedagogía postcrítica. Y ahí me detengo, porque ¿qué implica ese salto de lo crítico a lo postcrítico? Pues mira, el salto de lo crítico a lo postcrítico representa una maduración vital del pensamiento emancipador. La pedagogía crítica del siglo XX fue brillante, fundamental para enseñar a sospechar, para desarmar el discurso del poder, para denunciar las asimetrías sociales. Pero supongo que hay un pero. Pero quedarse perpetuamente en la deconstrucción, en la queja y en la denuncia constante puede generar cinismo, o peor aún, parálisis. Claro, te quedas en el diagnóstico de que todo está mal y no avanzas. Exacto. Y ahí entra la pedagogía postcrítica. Sin olvidar la denuncia, que sigue siendo válida, pone el acento en el cuidado, en los afectos y en la convivencia comunitaria. Transita de la simple sospecha a, digamos, la construcción de alternativas afirmativas para vivir juntos. Me parece un balance necesario. Y además de esto, también se menciona una dimensión transnacional y digital. Las fuentes fomentan currículos que ignoren las fronteras geográficas tradicionales. Y es aquí donde entra el análisis de Sandra y Linor Jiménez Rodríguez, que habla sobre educar en incertidumbre. Sí, su aporte es clave en la parte digital. Ella aborda esta ineludible realidad tecnológica, indicando que el aprendizaje del siglo XXI tiene que ser obligatoriamente híbrido e inmersivo, o sea, valiéndose de la inteligencia artificial, la realidad virtual y cosas como el microaprendizaje. Porque la tecnología se asume ya como el ecosistema natural de las nuevas generaciones. No hay vuelta atrás. No se trata de usar una pantalla carísima solo para leer un PDF en clase, no. ¿Qué es lo que suele pasar, lamentablemente? Sí, exacto. Se trata de integrar de verdad la gamificación, las plataformas colaborativas globales, como herramientas base del aprendizaje. Sin embargo, y esto es muy importante, las investigaciones emiten una advertencia sumamente clara sobre esto. ¿Cuál es la advertencia? Que si toda esta sofisticación técnica enorme no está supeditada a una ética profunda de justicia educativa, la hiperconectividad será la herramienta perfecta para crear formas de exclusión social. Pero mucho más refinadas y despiadadas que las del pasado. Y ese es un contraste espectacular dentro del análisis, porque si lo lees, existen secciones enteras proyectando algoritmos y entornos virtuales alucinantes. Pero a la vez, en la misma página, se exige que educadores y educandos se reconozcan frente a frente como iguales en dignidad. Iguales en dignidad. Qué poderoso concepto. Sí. Se hace un llamado apasionado a valorar el error, a no extinguir el juego, a integrar las emociones y el cuerpo físico en el aula. Y la analogía que surge de esta lectura, para mí, es que la inteligencia artificial y la realidad virtual representan el andamiaje del edificio. Son el acero estructural, digamos. Ajá, la estructura. Pero el cemento, la mezcla que de verdad impide que ese rascacielos se desmorone ante el primer sismo social, es la conexión humana. Es que la vulnerabilidad humana como fundamento del aprendizaje es irreemplazable. O sea, no hay algoritmo que la sustituya. Y para evitar esta deshumanización frente a sistemas cada vez más eficientes, la educación requiere definir de manera urgente qué habilidades específicas debe desarrollar la mente de una persona hoy. ¿Y cómo estructuran esas habilidades en el documento? Las fuentes lo estructuran alrededor del modelo de las 4C: creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración. Las famosas 4C. Las famosas, sí. Pero la diferencia es que aquí no las abordan como simples habilidades blandas para, no sé, conseguir empleo en una corporación. Las ven como mecanismos puros de supervivencia ciudadana. Claro, pero ahí tengo un conflicto.
Porque enseñar a colaborar o a comunicarse eficientemente, por ejemplo, usando inteligencia artificial, se siente incompleto, casi peligroso si no existe una base ética subyacente. ¿Por qué peligroso? O sea, piénsalo. Un grupo de personas altamente creativas y con gran comunicación puede ser un equipo brillante de investigación médica, sí, pero también podría ser una red sofisticada de ciberdelincuentes. Buen punto, claro. Las mismas habilidades, distinto fin. Entonces, ¿cómo maneja esta propuesta pedagógica esa dimensión moral que es indispensable? Excelente observación. Y lo manejan mediante lo que ellos denominan la esfera del carácter. La esfera del carácter. Sí, argumentan que el desarrollo cognitivo y técnico debe ir obligatoriamente acompañado del cultivo del coraje ético, del liderazgo compasivo y, muy importante, de la capacidad de adaptación. Jiménez Rodríguez tiene una frase que creo que sintetiza esto magistralmente en su texto. A ver, ¿qué dice? Ella argumenta que la verdadera transformación se encuentra en, y cito, las tecnologías invisibles que habitan en la arquitectura mental. ¡Wow! Tecnologías invisibles que habitan en la arquitectura mental. Es un concepto deslumbrante, la verdad, pero al mismo tiempo plantea un problema de ingeniería, digamos, monumental para los educadores. ¿En qué sentido? Pues, ¿cómo logras instalar ese software invisible? Esa arquitectura sólida de carácter ético y pensamiento crítico, cuando el terreno operativo en el que viven los estudiantes cambia todos los días por culpa de la clave PESTA que mencionaste al principio. Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la transcomplejidad que vimos antes, el mecanismo central propuesto para forjar esa arquitectura mental, ese software invisible, es la reflexión continua. Reflexión. Suena un poco tradicional, ¿no? Es que es crucial despojarse de la idea de la reflexión como un acto pasivo o nostálgico. No es sentarse bajo un árbol a contemplar el pasado en silencio. En este modelo se conceptualiza más bien como una espiral de pensamiento. Una espiral. Bueno, una espiral no es un círculo cerrado. Avanza y profundiza con cada vuelta. Pero ¿cómo se vería el funcionamiento de esa espiral en la vida real de un estudiante? Pongamos un ejemplo súper actual. Piensa en un estudiante que se enfrenta en sus redes a una campaña masiva de desinformación generada por inteligencia artificial. El pan de cada día, lamentablemente. Tal cual. Una educación tradicional intentaría enseñarle a este chico a memorizar los hechos correctos para combatir la mentira. Pero el problema es que los hechos cambian o son difíciles de verificar al instante. Claro, el volumen de información te aplasta. Exacto, pero usando la espiral de pensamiento, el estudiante opera diferente. Inicia cuestionando la fuente de la información. Luego da otra vuelta y analiza sus propios sesgos emocionales al leerla. O sea, ¿por qué me enoja o me alegra esta noticia? Exactamente. Luego da otra vuelta en la espiral y evalúa los intereses sociopolíticos detrás del algoritmo que decidió mostrarle eso específicamente a él. Y finalmente, anticipa las consecuencias reales de darle el botón de compartir. Construcción y de creación de nuevos significados frente a lo desconocido. Esa espiral, en la práctica, es la tecnología invisible que previene el pánico ante el caos y permite una navegación autónoma. Y me imagino que para que todo este sofisticado engranaje de tecnologías invisibles, espirales de pensamiento y la integración de saberes rinda frutos, la figura que está al frente del aula tiene que experimentar una metamorfosis total. Total y absoluta, ¿sí? Porque el análisis es muy claro en que la autoridad académica clásica, el profesor dictador de conocimientos, ya no sirve en este esquema. No, no tiene cabida. Y de hecho, la reconfiguración del rol docente es uno de los aportes más exhaustivos de todo el Congreso. Básicamente despiden al intelectual aislado. Ese que dicta verdades cerradas desde una tarima inalcanzable, no. El intocable. Ese mero. Y en su lugar postulan la figura del investigador educativo. ¿Y qué hace exactamente este investigador educativo que sea tan diferente? Este nuevo perfil actúa, digamos, como un arquitecto de experiencias de aprendizaje. Las responsabilidades de este arquitecto se dividen en 5 funciones orgánicas muy bien delimitadas en el texto. ¿Cuáles son? La primera, y yo diría que la más importante, es ser un agente de cambio crítico. Agente de cambio crítico. Y supongo que eso significa que la investigación en sí misma deja de ser un ejercicio endogámico, ¿no? Ya no es solo publicar artículos académicos que literalmente nadie lee. Exacto.
Se convierte en una herramienta viva para diagnosticar y resolver los dolores reales de la comunidad inmediata del estudiante. Luego, la segunda función asume el rol de dinamizador del pensamiento transcomplejo. Ok, el dinamizador. Sí, en lugar de intentar proteger de forma paternalista a los estudiantes de la incertidumbre del mundo, este profesional la utiliza como materia prima. Diseña escenarios donde el caos se vuelve una oportunidad justamente para aplicar el modelo de las 4C. Aprovecha la tormenta, volviendo a nuestra analogía. Tal cual. Simultáneamente, la tercera función es operar como comunicador de conocimiento, rompiendo ese hermetismo académico típico para democratizar el saber, asegurando que la información fluya en todas las direcciones de la sociedad, no solo de arriba hacia abajo. Entiendo. ¿Y la cuarta? La cuarta responde a la realidad de la que hablábamos antes, la digitalización asimétrica. Se convierte en un mediador tecnológico. Aquí la tecnología no es un fin en sí mismo, o un juguete deslumbrante para presumir en la escuela. Es una herramienta didáctica para derribar muros de exclusión. Me parece vital esa mediación. Pero vi que la quinta función es la que introduce el término que me pareció el más complejo de todo el documento. Hablan de la ontocreatividad y apertura. Ah, sí, la ontocreatividad. Suena fuerte. A simple vista suena a filosofía abstracta de altísimo nivel. O sea, ¿cómo se traduce algo como la ontocreatividad en una clase, no sé, un martes por la mañana con 30 adolescentes? A ver, te lo bajo a tierra. La ontocreatividad es la capacidad de no solo describir el mundo que nos rodea, sino de inventarlo y recrearlo constantemente mediante la sensibilidad y la acción. Sigue sonando un poco abstracto. Ok, en la práctica, un martes por la mañana, imagina que una clase de historia está analizando el pasado de un barrio marginado en su ciudad. En el modelo viejo, la clase se limita a memorizar fechas de fundación o nombres de calles. Lo aburrido, lo estándar. Exacto. Pero el educador ontocreativo facilita que los estudiantes hagan algo nuevo. Combinan, por ejemplo, datos duros de censos con poesía local de la comunidad y le suman el uso de herramientas cartográficas digitales. Hacen chocar los saberes, como decías antes. Exacto. Al hacerlo, reinterpretan su identidad barrial y diseñan propuestas de intervención urbana reales. Ya no son solo espectadores tristes de su realidad marginada. Se convierten en co-creadores activos de su entorno. Claro. Esa descripción transforma por completo la imagen inicial que teníamos de la escuela. Pasamos de ver a la figura académica como, no sé, un bibliotecario celoso que custodia enciclopedias antiguas y solo te permite ver la página exacta que pides, A verla como un director de orquesta, ¿no? como un virtuoso director de orquesta. Exactamente. Un director que además está inmerso en una sinfonía caótica. Porque está obligado a armonizar instrumentos digitales súper veloces con realidades sociales que están profundamente fracturadas y a la vez con las emociones más vulnerables del ser humano en desarrollo. Y todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, mientras orienta a sus músicos hacia lo que las investigaciones llaman el cuidado territorial y la formulación de políticas públicas vivas. Es un trabajo titánico. Es que la magnitud del cambio propuesto es colosal. No es un ajuste menor al currículo. Y esta es, a mi parecer, la razón fundamental por la que estas memorias de CESPE Venezuela exceden por completo los límites de los debates pedagógicos internos. Analizar la educación contemporánea hoy, a través de estos textos, es en su núcleo analizar el mecanismo de supervivencia de nuestra sociedad frente a la incertidumbre estructural del futuro. Porque, para quienes nos escuchan, debe quedar claro que las habilidades y los debates que se están fraguando en este nuevo modelo transcomplejo no están confinados al recinto escolar. Las herramientas para aprender en la tormenta son, literalmente, exactamente las mismas que necesitamos para vivir en ella todos los días. Sin duda. O sea, el pensamiento crítico, la capacidad de colaborar con empatía real, la flexibilidad para desaprender lo que ya no sirve y sobre todo la ética para utilizar la tecnología sin perder nuestra dignidad humana. Estas son las demandas centrales del presente en todos los ámbitos. En todos. Sí, estas competencias dictarán quién puede liderar con éxito en una corporación tecnológica o quién puede organizar una respuesta efectiva ante una crisis climática en su barrio. Y, en última instancia, quién logrará mantener el equilibrio mental frente a este bombardeo digital diario.
La educación emancipada de la que hablamos es, en el fondo, el simulador de vuelo donde se ensaya el destino de toda la sociedad. Qué gran forma de ponerlo. Un simulador de vuelo. Pues nuestro análisis de hoy deja una certeza cristalina para nuestra audiencia. Frente a un ecosistema global tan impredecible, el aprendizaje definitivamente dejó de ser un destino final. Ya no es la meta. Exacto. Ya no es una estación de tren donde uno simplemente se baja a los 20 años, recoge un título de cartón y se sienta a contemplar el paisaje para siempre. Se ha transformado en un estado de alerta perpetua. Es un músculo de adaptación y, yo diría, un acto de valentía colectiva. Un acto de valentía, totalmente de acuerdo. Y el mapa de papel que mencionamos al inicio definitivamente no nos va a sacar del huracán. Pero la construcción de un sistema de navegación transcomplejo, que esté anclado en la dignidad humana y que, sí, esté potenciado por la tecnología, parece ser el único camino viable a seguir. Un camino que, como vimos, requiere la audacia de entrelazar campos del saber que la rigidez histórica siempre nos hizo creer que eran incompatibles. Completamente. Bueno, antes de cerrar este espacio, y a la luz de esta fascinante charla que hemos tenido, creo que vale la pena hacerse una pregunta a título muy personal, para que nuestra audiencia se la lleve. Claro. Y está fundamentada en ese brillante concepto que nos compartiste sobre las tecnologías invisibles de la arquitectura mental. A ver, si las grandes instituciones y el mundo académico están invirtiendo un esfuerzo intelectual gigantesco para actualizar su software operativo, para dejar atrás los modelos lineales y poder interpretar un mundo sumido en el caos. ¿Qué nos toca a nosotros, no? Exacto. Cabe preguntarse, en el ámbito íntimo, ¿qué tipo de código obsoleto seguimos arrastrando internamente cada uno de nosotros? ¿Qué mapas de papel del siglo XVIII seguimos utilizando en silencio todos los días para intentar resolver nuestros propios conflictos cotidianos, o nuestros miedos profesionales, o relaciones estancadas? Y sobre todo, ¿qué horizontes nuevos, qué realidades completamente diferentes podrían abrirse frente a nosotros si decidiéramos iniciar la actualización de esa arquitectura mental hoy mismo?